Audiencia querida, hay que iniciar un emprendimiento para reemplazar las facilidades que teníamos los ciudadanos del mundo en general con bienes, servicios, productos, materias primas, productos elaborados, en fin, porque no solamente la pandemia, sino que la propia crisis económica y ahora agudizada por el conflicto armado que parece no tener fin entre Rusia y Ucrania, eso ha encarecido fundamentalmente todo lo que se conoce como materias primas que cuando entran al mercado bursátil, a las bolsas de valores, pasan a denominarse en general commodities. Y de esto vamos a hablar con un distinguido analista económico, Javier Orellana, desde la ciudad de Guayaquil, para que él nos explique de mejor manera que yo en qué consiste este fenómeno. Javier, una cordial bienvenida, un estrechón de manos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Mira, el término commodity es un término anglosajón que usualmente se refiere a los bienes básicos, ¿no? Y incluye es un espectro bastante grande que va desde el petróleo, dependiendo de dónde se origina. Por ejemplo, West Texas Intermediate en Texas, en Coachfield, Oklahoma. El Mar del Norte es el Brent, tienes el petróleo del OPEP, que es una canasta de OPEP. También incluyen temas metálicos, ¿no? El oro, la plata, paladio, acero, el hierro, no el acero, el aluminio y elementos comestibles que te pueden ir desde los aceites de palma, el trigo, el maíz, porque todos estos se cotizan en diferentes mercados, sea en Chicago, para futuros, por ejemplo, del jugo de naranja, por ejemplo. Entonces, toda esa gama, ese conjunto de bienes básicos se los denomina commodities en el lenguaje financiero, en el lingo financiero. Claro, sí, y cuando entran, digamos, ya al mercado de las necesidades, ¿no es cierto? Sí. A la oferta y la demanda. Ahí ese término anglosajón, como bien dice Javier, commodity. Ahora bien, quiero entrar a algo específico con Javier Orellana. Nosotros no somos ni gobiernistas ni opositores. Somos tanto él como yo analistas objetivos y no sería justo culparle al gobierno ecuatoriano ni a ningún otro de América Latina por la subida del precio del pan, porque los costos de producción de la harina, del trigo, en fin, pues han subido porque no hay que olvidar que Ucrania fue siempre un gran abastecedor, también lo ha sido Rusia. Así que esto para empezar, y no sé si usted esté de acuerdo, Javier. Totalmente de acuerdo, Marcelo, y yo agregaría más productos todavía. Por ejemplo, tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de trigo, de maíz, de aceite de girasol, o sea, de girasol y de aceite de girasol. Casi 70-80% de la producción mundial es entre Ucrania y Rusia. En metales como el paladio, Rusia es un gran exportador de petróleo, de gas natural. Entonces, esto afecta mucho de estos productos básicos, bienes primarios que se usan en muchísimos lados, desde lo comestible hasta lo industrial. Y el caso del trigo para Ecuador es muy relevante porque nosotros importamos 99% de nuestro consumo, sea para la cadena alimenticia de animales o para la cadena alimenticia de humanos, porque recordemos que el trigo es fundamental en el balanceado. Y ese es un fenómeno que no, por ejemplo, es trigo y al mismo tiempo es, por ejemplo, el caso de la soya, que hay sequías en Argentina, Paraguay, el caso de la canola, que es el aceite de canola, que hay sequías en Canadá, y el caso del aceite de palma, porque Indonesia está muy afectado, tan afectado que han reducido las exportaciones de oleicos, que son una parte del aceite de la palma. Entonces el consumidor, la ama de casa, cuando va a San Blas o donde ella prefiera comprar, perdón, se lleva una sorpresa desagradable cuando ve que los precios se han incrementado y la primera reacción usualmente del ecuatoriano es decir, es culpa de quien gobierna, cuando realmente son precios que vienen del exterior. Son Exactamente. incrementos de precios que totalmente vienen del exterior. Nosotros producimos 1% del trigo que se consume en el país. Así es como usted dice. Ahora, Javier, una elevación de precios por disminución de la oferta y así se mantuviera estable la demanda, pero va a crecer la demanda. Le pregunto a usted, ¿puede ocasionar esto en el plano mundial un proceso inflacionario con diversas intensidades? Sí, sí, ya lo está produciendo. O sea, uno ve los canales de televisión de Europa, de Estados Unidos,
o tienes familiares que te comunican aquello, de que los precios en las perchas en Estados Unidos, Europa han subido muchísimo. A nosotros nos está llegando un poco como efecto látigo, porque esta inflación ya se había notado, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Brasil. En gran parte nos ha ayudado la estabilidad que nos produce el dólar, porque a nivel mundial el dólar es una moneda que se ha fortalecido, porque cuando hay crisis mundiales, usualmente el dólar es una moneda de reserva que la gente confía y va hacia el dólar. Otra gente va hacia el oro, pero el dólar, por ejemplo, se ha revaluado frente a monedas como la China, la japonesa, el mismo euro de la Unión Europea, de la zona europea. Y eso a nosotros nos ha ayudado un poco a reducir este efecto, pero el efecto viene de todas maneras porque el trigo se ha incrementado hasta la fecha 70% en los últimos 16 meses, 18 meses, pero ya si tú hablas con importadores de trigo, por ejemplo, si hablas con el mercado canadiense, que es un gran productor de trigo, ya te dicen que en mayo va a haber otra subida. Y no solo ha subido el trigo, 70% de un saco de trigo se convierte en harina de trigo, pero también ha subido la manteca y los diversos aceites. Entonces tú no le puedes pedir a 38,000 familias que tienen panaderías en el Ecuador que vendan a pérdida, porque te van a ajustar o el precio del pan o el tamaño del pan, como mi padre decía, te van a vender o 7 panes de 3 mordiscos o 7 panes de 2 mordiscos, pero van a ajustar el precio de alguna Me manera. parece extraordinaria la metáfora de papá de Javier Orellana. Ahora bien, la luna de miel de la dolarización podría llegar, no digo que a terminar, pero a hacer crisis. ¿Por qué razón? Porque cuando hay inflación, lo primero que hacen varios países es empezar a emitir dinero sin respaldo en la producción, la famosa maquinita. Y eso es imposible en un país como el Ecuador, que está dolarizado, porque nosotros no manejamos política monetaria. Quisiera una reflexión de Javier en este sentido. Claro, tienes toda la razón. Nosotros tenemos un mercado de que el dólar que hay en el país es el dólar que se crea, pero al mismo tiempo sí podemos recibir lo que se llama un choque de la oferta, que es lo que indicabas al principio, que la demanda está estable, pero la oferta cae, entonces la demanda hace que los precios se incrementen, que es lo que notamos en muchos de estos commodities, porque también le afecta, por ejemplo, el hierro, el aluminio en la construcción, te afecta la cebada, el mismo maíz. Y especialmente en el caso de soberanía alimentaria, tanto el trigo, la cebada, el maíz son parte de la cadena alimenticia, porque también es proteínica para alimentar a los animales, sea camarón o sea un ave, o sea un chanchito. Y tenemos otra crisis de la que poco se habla, que es la de fertilizantes. El fertilizante, especialmente la urea, usa gas natural. Rusia y Bielorrusia nos proveía 38-40% de esa urea y los precios mundiales se han incrementado en el fertilizante. Entonces, si tú, por ejemplo, cultivas, y no sé que conozcas de los cultivos, pero por ejemplo el maíz y el trigo, si tú no pones fertilizante, la producción se reduce a la mitad, el rendimiento por hectárea. Entonces ya ves, por ejemplo, el Instituto de Investigación del Arroz en Filipinas, te habla de que la baja de uso, la reducción de uso de fertilizante en Asia puede reducir las cosechas de arroz un 10%. Entonces ya empiezas a ver también una leve subida en el mercado internacional del arroz. Y todo esto son fenómenos vinculados tanto a la pandemia como a la guerra en Rusia-Ucrania, que como bien indicas, yo he conversado con el Council of Foreign Relations, asistí a una presentación por telemática con McKinsey Company, donde trabajé en una época. El escenario más probable es que este problema va a tener una larga duración, ¿no? Porque básicamente va a haber algún tipo de estancamiento de las posiciones que hay y ni tanto ni Ucrania ni Rusia van a encontrar una solución viable porque están buscando objetivos en las antípodas, ¿no? El uno quiere hacerse de un país y el otro quiere ser libre. Y nosotros estamos en medio recibiendo todo este incremento de precios. Así la maquinita no funcione. En países donde la maquinita va a funcionar, la inflación va a ser más alta. El mismo caso de Estados Unidos, que el mes pasado tuvo inflación mensual anual de 8.5% en el mes de abril, de marzo, Bueno, perdón. para ser la primera potencia del mundo con una economía estable, ¿no es cierto? Una cifra de 8% de inflación anual es asustante, es muy Bueno, preocupante. claro, Marcelo, pero recordemos lo que dijo la directora general del FMI recientemente, que se imprimió demasiado dinero y ahora nos estamos quejando como niños de 8 años. Palabras textuales de la directora general. No me acuerdo si la actual o Lagarde, pero el comentario lo escuché en televisión extranjera, obviamente, ¿no?
Entonces, durante la pandemia, recuerda que, por ejemplo, se dio dinero sin trabajar, tanto que mucha gente no quería regresar a trabajar en Estados Unidos. Sí, Entonces, esta afirmación que tú indicas, Javier, la hizo la anterior directora del fondo, la doctora Cristalina, Christine apellido, Lagarde, sí, fue ella. sí, que Así es es, presidenta del Banco Central Europeo, creo que en este momento. exactamente, en este momento. Ahora bien, eh, van a afectarse todos los factores, todos los componentes económicos. Y en un país como el nuestro, se va a ver afectada la inversión, tanto pública como privada, también la inversión extranjera directa, y eso incide directamente sobre el fenómeno del empleo, Javier. Sí. Pero también hay un tema político, ¿no? El Ecuador y tú y yo somos gente pragmática, objetiva. Hay mucha politiquería. Yo soy una persona que ha vivido 24 años fuera del Ecuador desde que me gradué del colegio. Y, por ejemplo, aquí ya la gente habla de ponerle un techo a los insumos, un techo al precio del pan. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo? Ahí, si te pones un techo al precio del pan, simplemente reduces el tamaño del Esa es pan. una ¿Y utopía, cómo pues. el gobierno le puede El poner control de al, precios es una utopía. Sí, es una fantasía, una mentira que a veces nosotros nos autoengañamos creyendo que va a funcionar. En los países comunistas, cuando ponías presión de control de precios, simplemente no había el producto, había escasez en percha y se formaban las colas. La famosa, cuando yo estudiaba economía en Estados Unidos, ¿tú cómo medías inflación en un país comunista por el tamaño de la cola, de la fila que está esperando para comprar el pan? Claro. Es simple, o sea, no hay el producto, hay una cola inmensa y te racionan el producto. Dicen, usted solo puede comprar esta baguette de pan, ¿no? Es tristemente, pero a veces, no sé, en el país no aceptamos realidades. Es un poquito frustrante, ¿no? A veces. Claro, y los gobiernos, no hablo solamente del nuestro, sino en general los gobiernos de los países periféricos, lo primero Pero que le dicen como cuento, una especie de placebo es, vamos a implementar un control de precios. Eso es una inmensa mentira, como sí, bien sí. Pero anotas, le digo Javier. que sí hay pragmatismo. Mire, Colombia y Brasil han reducido los aranceles en productos que van a afectar la canasta básica para el año 22. O sea, han dicho, este 2022 nosotros reconocemos que va a haber un problema en la soberanía alimentaria. Hay productos que se importan en gran volumen. Vamos a bajar los aranceles y bajar la tramitología porque sabemos que esos ahorros se van a transmitir al consumidor final. Y digamos, o sea, me parece muy pragmático, ¿no? El caso del presidente Boric, que es de otra ideología, bueno, he leído un poquito más por el lado de los bonos de solidaridad humana, porque también hay bastante gente que está siendo ¿Hablas del afectada en presidente productos chileno? básicos de consumo. ¿Hablas del ¿Perdón? chileno? Sí, el de Chile. Recientemente, hace un día o 2 días. Bueno, te pregunto algo, Sí, y algo muy concretamente, porque tú eres, y lo has repetido varias veces, y eso es lo que eres un analista muy pragmático, además eres un emprendedor, y contigo no hay pierde porque no hay mentira. ¿Qué pasa en un país como el nuestro, en donde la carga fiscal, la carga impositiva tributaria es enorme y se ha multiplicado este momento? ¿Qué pasa con este fenómeno inflacionario mundial, con la falta de inversión que incide sobre el empleo? ¿Qué pasa con el esquema tributario y fiscal que es muy pesado en el Ecuador? mira, te afecta el tema que tocaste justo en intermedio, ¿no? El tema de las inversiones, porque el capital busca retornos y busca estabilidad. Y yo que converso bastante como asesor empresarial con empresas en el Ecuador y afuera, siento la preocupación, ¿no? O sea, a ver, sí, me dices que estás open for business, ¿no? Abierto a los negocios, pero al mismo tiempo te veo hacer dos pasos adelante, uno atrás, uno al costado, escucho algo, sucede otra cosa, y eso no le gusta al capital, ni siquiera al capital nacional. Aquí tenemos que entender que hay personas en Ecuador que también consideran invertir en otros países, y no es una falta de nacionalismo ni patriotismo, a veces es un tema de expansión de negocios. O sea, si yo tengo un negocio aquí y considero que hay mejores oportunidades en otro, el de aquí ya está establecido y va a tener cero crecimiento, bueno, en otro país va a crecer 10%, bueno, invierto en ese país. Y no es una traición al país, es simplemente una noción básica de rentabilidad. Pero Ecuador, sí, mucha gente, y eso va directo al tema riesgo país. O sea, si quieres una medida de eso, se ve en el financiamiento. Se han hecho muchas cosas, se elevaron los impuestos, el precio del petróleo nos va a generar, yo calculo, aún con el problema de China, que va a reducir el crecimiento, la ralentización del mundo, nos va a dejar unos 1.500, 2.000 millones extra que no estaban presupuestados. Vamos a tener
vamos a lucir, no sé si viste mi artículo en Primicias, yo tenía un titular que decía, la macro, sector fiscal, va bien. Es el sector micro, las familias y las pymes las que están complicadas. Es exactamente así. Mira, resulta que los gobiernos de nuestros países nos ofrecen el oro y el moro cuando están en el periodo de candidaturas. Es decir, ¿qué es lo que ofrecen? Ocuparse de la microeconomía, del bolsillo de las familias, del hombre común, de la sociedad civil. Y el momento que llegan al poder, y esto es sin excepción, Javier, ¿no es cierto? Entra a la primera prioridad la macroeconomía, la solvencia del Estado. Así funciona la periferia. No, no, a ver, yo entiendo políticamente, pero te digo algo, o sea, hasta el mismo Fondo Monetario que en estos momentos estuvo la semana pasada en reuniones de primavera, está mucho más abierto a los temas de solidaridad social. O sea, acordémonos que el Fondo Monetario literalmente nos regaló $1.000 millones cuando hizo el aumento de capital, que fue directo a la reserva. Crearon dinero de la nada y nos tocó a nosotros $1.000 millones por nuestra porción accionaria del Fondo Monetario. Nosotros somos accionistas del Fondo Monetario. Cuando el Lo Fondo sé, Monetario Javier, no es una pero institución allá, permíteme, nosotros somos parte de él. permíteme plantearte una duda. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional, en este momento, tenga la puerta abierta y la sensibilidad, ¿no es cierto?, a flor de labios para los sectores sociales, quiero yo dividirlo para dos, porque el presidente Lazo, por ejemplo, acaba de decir que ha sido felicitado por el Fondo Monetario Internacional por ejercitar en el Ecuador una política económica muy disciplinada. Esto es, pues, impuestos, tributos, implosión empresarial en definitiva y afectación de los sectores sociales. Eso el fondo llama una correcta y disciplinada política económica. Entonces sí me sorprende lo que tú dices, que ahorita el fondo, este momento el fondo está abierto, ¿no es cierto?, a solventar Bueno, los graves problemas del sector sí, social. mire, entiendo, Marcelo, y no quiero hacerle un punto de discusión, que el ministro Cueva iba a solicitar que nos modifiquen el plan para permitirnos tener $1.000 millones más para poder hacer gastos. No sé si se ha enterado aquí en Ecuador, pero es algo que sí he conversado con gente de afuera. A lo mejor aquí todavía no se ha anunciado nada. Más bien, yo te hago Lastimosamente, a veces es otra difícil, pregunta uno tiene estas conversaciones telemáticas y para mí a veces es difícil qué es lo que hablé con alguien, qué es lo que hablé con otra persona, ¿no? que quiero Pero preguntarte algo. sí. Hasta el año 2020, Uh-huh. 2020 estaba todavía el señor Moreno en la presidencia de la República, de 10.000 millones de dólares que teníamos a disposición de la economía ecuatoriana por parte de los organismos multilaterales de crédito, apenas pudimos aprovechar menos de la tercera parte, unos 3.000 millones. Nos quedarían todavía, en teoría, unos 7.000 millones para aprovechar, porque eso está a las órdenes. Pero ¿cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para que lleguen esos créditos, Javier? A ver, para el año 19, antes del paro indígena, tengo entendido, y yo no soy de la función gubernamental, así que esto es un poquito dentro de los, digamos, de los amigos, yo estudié cerca de Washington, de la gente con la que converso, de que allá a Ecuador se le había propuesto un plan económico. Pero el problema es que, claro, hubo un vuelta atrás, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el alza de los combustibles desbocó en octubre del 19, pero igual se terminó modificando los combustibles. O sea, a ver, para mí, fundamentalmente el Estado existe. Nosotros éramos tribus nómadas. Lo primero que decidimos cuando decidimos asentarnos los seres humanos, ¿no?, fue buscar seguridad, o sea, la seguridad en el grupo. Y en este país ya no hay seguridad. Lo segundo que estábamos buscando cuando pasamos de ser nómadas a poder agruparnos, ¿no?, era salud. Empezaron a ver los chamanes, los curanderos, y esto es en todo el mundo, esta es la historia de la humanidad. Y lo tercero Lo fue que la quieres decir, educación. Javier, es que cuando dejamos de ser recolectores y cazadores y andar como gitanos nomadeando, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Sí, éramos, nos inventamos el Estado. Y nos sí, inventamos el Estado responsable de la salud, de la educación, de la seguridad, etcétera, etcétera. exacto, pero eso es lo básico. O sea, la básico de un Estado empieza por seguridad. O sea, tú te agrupabas, las tribus se agrupaban para proveerse seguridad entre ellos. Y en este país ya no hay seguridad. O sea, el Estado tiene que reconocer que tiene que invertir en el país. Y yo creo que sí puedes ir al Fondo Monetario, pero el problema
es que a veces somos más papistas que el Papa. Lastimosamente, o sea, no estoy jugando a política. Hasta en las empresas, o sea, si tú en una empresa puedes tenerla fiscalmente bien, todos los números están bonitos, pero estás destruyendo valor porque no inviertes en la marca, porque no inviertes en los canales, porque no capacitas a tu personal. Aquí en el país es lo mismo del pan, o sea, tú ponerle un control de precios al pan nunca ha funcionado. O sea, Einstein decía que repetir una acción y tratar de encontrar un resultado distinto era una señal de locura. Y eso es, o sea, no estoy parafraseando. Entonces, ¿qué estamos locos nosotros aquí tratando de hacer lo que ya nos ha fallado antes? Así es, Javier, exactamente como tú dices, ¿no? Ahora bien, esperemos en qué medida tú crees, desde el punto de vista pragmático de emprendedor que eres, tengo entendido que trabajas en el campo produciendo bienes básicos, ¿en qué medida crees tú que puede haber un cambio, un golpe de timón en la política económica de nuestro gobierno? A ver, primero tienes que, las aulas de clases, ahora que estamos volviendo, por ejemplo, en la costa a presencial, ahí necesitas que invertir, pero no sé qué es lo que la ministra anunció, 10 millones, 25 millones, no me acuerdo, pero es un número más grande, ¿no? Salud es obvia, o sea, no se pudo operar en un hospital porque no había medicina. Las carreteras están destruidas por el invierno, o sea, uno ve un canal de televisión, la seguridad, o sea, el país parece que, o sea, lastimosamente da pena ver la televisión. O sea, yo como ecuatoriano, cuando veo televisión con mi padre ya mucho mayor, me da pena porque todo es crimen. Y no es crimen de la época de joven de uno que te robaban, ahora es asesinato. Entonces, ¿qué tipo de país? ¿Cómo puedes atraer inversionistas cuando pareciera que estuviéramos en un estado constante de violencia? Al menos eso es lo que te ven en las noticias, ¿no? Quizás, sí, hasta yo mismo ya, por ejemplo, no trato de viajar en las noches, porque se ha vuelto peligroso, simplemente es eso, o sea, hay que ser pragmático. Entonces, yo sí creo que puedes construir un caso de ir al Fondo Monetario y decirles, miren, estoy cumpliendo, ustedes mismos me dicen que estoy siendo disciplinado fiscalmente, pero necesito hacer estas acciones por el beneficio de mi sociedad. Y yo sí creo que hay una apertura. Yo creo que el problema a veces es nosotros mismos siendo muy papistas, muy en el sentido de cumplir y no ver un poco más allá de que la sociedad, está bien que seamos disciplinados fiscalmente, pero tampoco podemos ser exagerados, ¿no? Sí, así es. Comparto contigo. Ojalá tengamos la sensibilidad y la decisión, la voluntad que se necesita para golpear las puertas de los organismos multilaterales que deben estar muy preocupados del tema de seguridad en la periferia y también en nuestro país. Yo te agradezco mucho por esta fecunda orientación que acabamos de escuchar de ti, Javier Orellana. Muchísimas gracias y espero Muchas gracias por la invitación a ti, Marcelo. Siempre un placer. Una lástima que no hemos podido vernos en persona, pero será en cercano futuro. ¿Cómo no? Espero que te dejes invitar nuevamente en breve. Sí, sí, por favor, a lo mejor nos vemos en Quito. Siempre yo viví en Quito de joven y me encanta ir a la capital. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. A ti.